Bueno, buenos días. Seguimos con la transmisión del primer encuentro de adoradores eucarísticos. Desde aquí, desde la gruta de nuestra Virgen, de la Virgen de Lourdes, que nos está acompañando en un día hermoso de sol. No sé si lo dije, porque la verdad estoy tan nerviosa. Esto de ir y venir de una transmisión a la otra, no se imaginan lo difícil que es para mí. Pero mi nombre es Cari, es Karina. Y soy la administradora de la página de la Red Mundial de Adoradores Eucarísticos. Hoy voy a transmitirles una enseñanza, un poco de enseñanza y un poco de testimonio, ¿no? Porque siempre la predicación va acompañada del testimonio, como lo hicieron los primeros apóstoles después del día de Pentecostés, cuando recibieron el bautismo en Espíritu Santo. Les cuento que yo llegué a este santuario en una situación de mucho dolor. Estaba atravesando por un dolor emocional muy grande debido a pérdidas que había tenido cercanas y a planes que uno muchas veces hace en la vida y que no se llevan a cabo. Todos nosotros tenemos alguna que otra frustración. Lo cierto es que un día, en total desesperación, me postré ante el sagrario y le dije a Jesús: Señor, hoy vengo a rendirme ante ti y a partir de ahora voy a venir todos los días de mi vida a rendirme ante ti. Y sinceramente, en el estado que se lo dije de desesperación, yo ya había pensado en la última alternativa, que era quitarme la vida. El Señor evidentemente tomó muy en serio estas palabras y a partir de ese momento fue acercándome cada día más a la adoración eucarística, cada día más a este encuentro personal con Jesús vivo, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la bendita Eucaristía. Les cuento también que durante muchos años, debido a mi situación de vida, yo no podía recibir la Sagrada Comunión. Y recuerdo esos momentos en los que mis hermanos se acercaban a comulgar en la Santa Misa y yo me quedaba sentada en el banco, agachaba la cabeza y me ponía a llorar. Pero el Señor fue tan misericordioso conmigo que obró y pude resolver esa situación y comenzar a recibirlo. La primera vez que pude volver a recibir a Jesús en el sacramento de la Eucaristía fue una fiesta en mi alma. La alegría que sentía era incomparable. Realmente era un banquete, una fiesta para mi vida, para mi alma, para mi corazón. Y poco a poco Jesús, no sé, el amado de mi corazón. Todos los días me iba mostrando ese amor y gracia, ese poder, esa capacidad de transformar nuestras almas para su gloria. Todos los días me fue mostrando ese amor infinito que hizo que me acercara a hermanos de la comunidad del apostolado de la oración y que trabajáramos unidos en un mismo espíritu, adorando y glorificando a nuestro Rey, a nuestro Señor, a Jesús misericordioso. Ustedes saben, se habrán dado cuenta que soy una máquina de hablar, pero quería contarles un poco el contexto en el cual yo llegué aquí y cómo he llegado a esta red mundial de adoradores eucarísticos, que ya lleva aproximadamente 15.000 fans de la página, más cerca de 4.000 en el Instagram. Y bueno, en obediencia al Señor y para su gloria,
muchos hermanos de América Latina están reunidos orando y adorando y compartiendo sus experiencias. Acá en Argentina, donde nosotros estamos, tenemos el sacerdote de la comunidad, tiene la opción de abrir o no el templo debido a la pandemia que estamos atravesando a nivel mundial, y él ha decidido hacerlo en algunos horarios, por eso tenemos la posibilidad de estar acá. Yo quería compartirle algunas cosas que el Señor fue trabajando en mi corazón. En primer lugar, quiero leerles una lectura del libro de Eclesiástico en el capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y les voy a contar por qué les voy a leer esa lectura. Nos pasaron millones de cosas para poder llegar a este día. Tuvimos infinidad de dificultades. Hubo un momento en que escuchaba la voz de determinados hermanos que me decían, bueno, lo suspendemos. y yo sabía que el Señor estaba orando. El Señor me dirigió a esta palabra, el libro de Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1 al 6. Y dice así: Hijo, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te aceleres en la hora de la adversidad. Adhiérete a Él, no te separes, para que seas exaltado en tus postrimerías. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y en los reveses de tu humillación, sé paciente, porque en el fuego se purifica el oro, y los aceptos a Dios en el honor de la humillación. Confíate a Él, y Él a su vez te cuidará. Endereza tus caminos y espera en Él. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando leí esta palabra quedé tremendamente sorprendida, porque el Señor me estaba hablando con tanta claridad, diciéndome, bueno, si te decidiste a servirme, a seguirme, prepárate para la prueba. Y es cierto, en verdad los católicos estamos viviendo una de las pruebas más difíciles de la historia de la Iglesia. El hecho de que la mayoría de los templos estén cerrados, que nosotros tengamos que estar también encerrados en nuestros hogares a causa de la pandemia, que no podamos recibir el sacramento de la Eucaristía en forma presencial, que no podamos acercarnos solo en algunos lugares al sacramento de la reconciliación. Es una gran prueba para nosotros como Iglesia Católica. Pero el Señor nos dice que nos mantengamos firmes, que nos aferremos a Él, que no nos separemos de Él, porque en el fuego se purifica el oro. Y dice algo que siempre repite mi sacerdote cada vez que me acerco al sacramento de la reconciliación: en Él. Realmente cuando leí esta palabra quedé totalmente impactada y dije, bueno, gracias Señor, gracias a mis hermanos que me acompañaron y que me dijeron, bueno, vamos para adelante, no aflojes, vamos que se puede. Y bendito sea Jesús que nos ha permitido hacer este evento para los adores. ¿Qué parte? Ahí va. Bueno, como les decía, Dios nos prepara para su servicio, nos prepara para la prueba. Cuando uno hace las cosas conforme al deseo del Señor, tiene dificultades, y ahí es cuando hay que aferrarse a la cruz, hay que sostenerse de esa cruz en la que Jesús murió por cada uno de nosotros. Quería compartirles ahora, dado que estamos en un encuentro para adoradores eucarísticos, la carta encíclica
del Santo Padre San Juan Pablo II respecto a la Eucaristía, Ecclesia de Eucaristía. Es la última carta encíclica que él escribió, y mientras iba leyéndola realmente tiene un valor incomparable. La enseñanza que nos deja San Juan Pablo II es maravillosa. Fíjense lo que dice al comenzar, la primera frase que utiliza este santo, que todos tuvimos la oportunidad de conocer, y bendito sea Dios, ¿no? Porque es un santo de estos tiempos, y como el Espíritu de Dios nunca deja de trabajar en las almas, todos estamos llamados a la santidad. San Juan Pablo II, a quien hemos visto caminar, peregrinar, visitar, acompañar durante más de 25 años a nuestra querida Iglesia Católica, nos deja esta carta encíclica maravillosa, que si la pueden conseguir para leerla, el texto completo, sería maravilloso y genial. Pero bueno, yo les voy a leer la primera frase que dice San Juan Pablo II, y es la siguiente: la Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Con muchísima claridad, San Juan Pablo II nos dice que nosotros, los católicos, los que profesamos esta fe, vivimos de la Eucaristía. Porque muchas veces escuchamos hablar de la Iglesia y pensamos que la Iglesia es el edificio, algunos de los que vienen, los que participan de vez en cuando, pero la realidad es que desde el día que recibimos el bautismo sacramental y fuimos hechos hijos de Dios, todos somos Iglesia, todos somos parte y miembro de nuestra Iglesia. Y si nuestra Iglesia vive de la Eucaristía, nosotros, los que amamos a Jesús, también tenemos que vivir del sacramento de la Eucaristía, que es un regalo, podrías decirle, maravilloso, de un Señor le hizo a los apóstoles, que hace muy poco compartimos durante la ascensión del Señor. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, el pan vivo, bajado del cielo en la Sagrada Eucaristía, por la transformación del cuerpo, del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, nos regala esta presencia única e incomparable. Desde que en Pentecostés la Iglesia, pueblo de la nueva alianza, comenzó su peregrinar hacia la patria celestial, este divino sacramento ha marcado sus días, llenándolos de confiada esperanza. En mi caso, para mí, volver a recibir la Eucaristía fue volver a nacer, fue encontrarme con el amado. Y todos los días ansío este encuentro, si bien ahora las restricciones de la pandemia me lo impiden, y a muchos también les debe estar pasando lo mismo. Todos los días ansío este encuentro en el sacramento de la Eucaristía, este sacramento que nos fortalece, que nos transforma, que nos sana, que nos libera, pero por sobre todas las cosas, que nos muestra y nos hace sentir el amor de Dios, que no quiso dejarnos solos. Por el contrario,
Jesús, antes de ascender a los cielos, le dice a los apóstoles: yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos, todos los días. ¿Y cómo se queda el Señor entre nosotros? A través del bello y maravilloso sacramento de la Eucaristía. Con razón, el Concilio Vaticano II proclamó que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Por tanto, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el Santísimo Sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su amor. En cada Eucaristía vivimos esa primera experiencia que tuvieron los discípulos en el cenáculo, en el lugar donde se instituyó el sacramento de la Eucaristía. Allí fue cuando Jesús, y todos, o la mayoría lo sabemos, tomó sus manos el pan, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Si quieren buscar en sus Biblias y en sus casas, eso lo encontramos en el Evangelista, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26, también en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 19, y en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 24. Pero no solamente nos dejó su cuerpo en la fracción del pan, sino también nos dejó su sangre. Y la palabra nos dice: después tomó en sus manos el cáliz del vino y dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Si quieren buscar alguna cita bíblica, lo pueden hacer en San Marcos, capítulo 14, versículo 24, en San Lucas, capítulo 22, versículos 20. Fíjense la plenitud de la gracia que Jesús nos deja en el sacramento de la Eucaristía. Nos dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y aquí quiero hacer una aclaración personal para aquellos que todavía dudan de esta presencia real de Jesús en la Eucaristía. Si leemos la palabra de Mateo, en el capítulo 26, vemos que Jesús dice: esto es mi cuerpo. No dice: esto es como si fuera mi cuerpo. Ni tampoco dice: esto es como si fuera mi sangre. No. Utiliza una afirmación: esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre, que será entregado por vosotros para el perdón de sus pecados. Y nos dice además: hagan esto en memoria mía. Esta última cena es el anticipo de la pasión, el anticipo del encuentro de Jesús en Getsemaní, solo, orando, pidiéndole al Padre que, si es su voluntad, lo libre de esa copa amarga por la que debía pasar.
es también el anticipo de su muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Cristo, a través de la Eucaristía, se convierte en el pan vivo bajado del cielo, para la salvación de las almas, para la conversión de los hombres. Si ustedes recuerdan, en el momento en que se realiza la consagración eucarística de manos del sacerdote, el sacerdote impone sus manos sobre el pan y el vino y dice: derrama, Señor, tu Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que se derrama en el sacrificio del altar, en la Santa Misa, es el mismo Espíritu Santo que descendió sobre las especies de pan y vino el día de la última cena. Es el memorial de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En la Eucaristía esto se completa en el triduo pascual. Por lo tanto, cada vez que el sacerdote consagra el pan y el vino, Jesús se hace presente y real en este tan noble sacramento. Un día que mientras estaba haciendo adoración, porque el Señor siempre cuando te prepara para algo, también te tironea un poco de las orejas. Y un día mientras estaba haciendo oración, postrate Jesús, de rodillas, el Señor empezó a mostrarme los momentos en los que había participado de la Santa Misa sin el debido respeto. Y yo me quedé como, bueno, está bien. Pero la realidad es que el Señor en ese momento me mostró, y se los cuento porque probablemente a alguno de ustedes le haya pasado, las veces que en vez de estar prestándole atención al celebrante, estaba mirando lo que estaba haciendo el otro y diciendo: qué mal que se porta, estamos en misa. Las veces en que me distraje y mis pensamientos volaron hacia otro lugar, las veces que en la consagración, en vez de estar rendida a los pies de Jesús, estaba pensando en otra cosa. Las veces que lo recibí indignamente, porque todavía no conocía la grandeza y el poder y el amor que hay en el sacramento de la Eucaristía. Pero la mayor confrontación que tuve con el Señor, y lo llamo así porque el Señor vino y me lo mostró tan claro, era que si yo quería seguirlo, tenía que ser instrumento de salvación para mis hermanos y no de condenación. Y esto es lo que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Cómo Jesús, a través del sacramento de la Eucaristía, a través de la adoración eucarística, puede ir transformando, moldeando y haciéndonos cada vez más suyos, cercanos a su corazón eucarístico. A veces quisiera explicar con palabras lo que experimento cada vez que recibo a Jesús en la Eucaristía. A veces quisiera expresar con gestos, ¿no? Pero cuando uno ya tiene muchos años, el salir corriendo, saltando en medio de una calle, quedaría como, qué locura tiene esta mujer. Pero la realidad es que a veces siento ese deseo de alabar al Señor y decirle: gracias, cuánto amor me has dado, Jesús, cómo no voy a alabarte en el Santísimo Sacramento del altar. Y no por casualidad estamos hoy aquí, en la gruta de la Virgen, porque ella
la hermosa señora, la reina de los cielos y la tierra, es la que llevó en su seno al tesoro más grande dado a la humanidad. Ella ya en su vientre adoraba a ese hijo que estaba por nacer y que traería la salvación al mundo entero. Ella, la que se reconoció ante el ángel como la esclava del Señor, y dijo: hágase en mí lo que has dicho, sin dudar, sin miedo, con una docilidad absoluta. Es quien nos regaló a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. A veces me imagino, ¿no? Todos tenemos imaginación y gracias a Dios que el Señor fue sanando mi imaginación para cosas mejores, ¿no? Y me imagino cómo sería María cuidando a Jesús cuando era chiquito, cómo jugaría, cómo le enseñaría, cómo le educaría. Y siempre me suele despertar una gran ternura. Y también me imagino a María a los pies de la cruz, en total desolación, al ver a su hijo destrozado, encarnecido, herido de muerte, por la salvación de cada uno de nosotros, por la redención de nuestros pecados, por la conversión de los pecadores. De este misterio pascual del que les hablaba antes, nace la Iglesia. Precisamente por eso la Eucaristía, que es el sacramento, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Se puede observar esto ya desde las primeras imágenes de la Iglesia, que nos ofrecen los Hechos de los Apóstoles. Si nosotros empezamos a leer los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que la palabra dice que acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles aquellos que habían recibido en Pentecostés el Espíritu Santo, a la comunión, pero a la comunión como común unión, a la comunidad, a la fracción del pan y a las oraciones. Cuando Hechos de los Apóstoles habla de la fracción del pan, habla entonces de la Eucaristía, ya, como les dije, instituida en la última cena. Desde hace más de 2000 años se sigue viviendo esta experiencia en todas las iglesias del mundo. Podemos participar a través de la Eucaristía de todos los acontecimientos que sucedieron en ese tiempo. La agonía de Jesús en Getsemaní, la soledad que sintió cuando los apóstoles se durmieron. ¿Cuántas veces nosotros, los católicos, nos dormimos? ¿Cuántas? Su camino hacia el Calvario, ese momento en el cual nos instituye este sacramento en la última cena. Él, en el momento de la crucifixión, en el momento en que es crucificado, el Viernes Santo, se suscita la hora santa, la hora de la redención para todo el mundo. Cuando se celebra la Eucaristía en Jerusalén,
ante la tumba de Jesús, se retoma de modo casi tangible a su hora, la hora de la cruz y de la glorificación. A aquel y a aquella hora vuelve espiritualmente todo presbítero, todo sacerdote que celebra la Santa Misa, y junto con ella la comunidad cristiana que participa en ella. Cuando hacemos la profesión de fe, ¿qué decimos? Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. A esas palabras de fe es a la que invocamos ese Viernes Santo en el que Jesús muere por cada uno de nosotros. Misterio de fe. Sí, la Eucaristía es un misterio de fe. Y es algo que no le es negado como misterio a ningún creyente. Cuando el sacerdote pronuncia o canta estas palabras, los presentes decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y con estas o parecidas palabras, la Iglesia se refiere a Cristo en el misterio de su pasión. Revela también su propio misterio. Ecclesia de Eucharistia. Si con el don del Espíritu Santo en Pentecostés nace la Iglesia y se encamina, ¿no?, por el mundo, un puñado de hombres y mujeres que el día de Pentecostés reciben el bautismo en Espíritu Santo, salen a proclamar con tal fuerza y poder que Jesús está vivo, que suscita que la palabra llegue a todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Un momento decisivo de su formación es la institución de la Eucaristía en el cenáculo. Y esta institución de la Eucaristía en el cenáculo es algo que llamamos la sucesión apostólica. La única persona que tiene la autoridad de consagrar la bendita Eucaristía es el sacerdote. Esto viene desde aquellos tiempos en que los apóstoles compartían la fracción del pan. A través de la sucesión apostólica de nuestros papas, nuestro primer papa San Pedro, y posteriormente a través de nuestros obispos, que son los que tienen el poder de ordenar a un sacerdote. Por lo tanto, muchas veces me puse a pensar que la Iglesia Católica debería cuidar mucho más a sus sacerdotes, muchísimo más a sus sacerdotes. Y no me refiero a cuidar en el estarles encima, en estar molestándoles, en preguntarle cosas, en qué necesita, o ya para eso tiene bastante mi sacerdote conmigo. Me refiero a que tenemos que orar por nuestros sacerdotes, por el sacramento del orden, porque el sacramento del orden también fue instituido junto con el sacramento de la Eucaristía. Es imposible de separar. Es imposible de separar. No hay otra forma de vivir este preciado sacramento si no es consagrado de las manos de un sacerdote. ¿Y cómo cuidamos a nuestros sacerdotes? Orando, adorando,
pidiéndole a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar que vaya cuidándolos, fortaleciéndolos, acompañándolos en los momentos de soledad, en los momentos de prueba, en los momentos de dolor, en los momentos de alegría. San Juan Pablo II ya hablaba del ecumenismo, ¿no? De este encuentro de la Iglesia Católica con iglesias de otras denominaciones cristianas. Y lo que él dice en esta carta encíclica es que si bien la Iglesia Católica, a través de la palabra de Dios, nos dice que seremos un solo rebaño y un solo pastor, que todos caminaremos juntos hacia Jesús y hacia la patria celestial, no podemos perder de vista a la Eucaristía como sacramento y misterio de fe. No podemos ceder y decir, bueno, no, voy al culto, total es lo mismo. De ninguna manera. La Eucaristía como sacramento, como presencia real de Jesús, en el cual se cumple este triduo pascual del que hablaba. Jesús en el huerto de los olivos, Jesús en la última cena con los apóstoles y Jesús crucificado, es invaluable, es irreemplazable. No hay oración, no hay grupo, no hay movimiento que supere a la Eucaristía. Y durante este tiempo, mientras preparábamos el encuentro, lamentablemente tuve algunas controversias por el título que elegí para la enseñanza. San Pablo II dice: una hora de adoración al Santísimo vale más que todos los apostolados del mundo. Y me preguntaban de dónde había sacado la frase, de que dónde surgió, que no era cierta. Y la verdad es que no la encontré. Voy a ser sincera, no la encontré. Pero mi sacerdote me dijo que fue una frase que el San Juan Pablo II mencionó en un viaje apostólico a uno de los países de acá de Latinoamérica. Lo que pasa es que cuando quise leer los viajes apostólicos de Juan Pablo II me encontré que eran miles y era imposible buscar ese texto. De todas formas, estoy segura y sin ánimo de ofender a nadie que el tiempo que pasamos frente al Santísimo Sacramento del altar, frente al amor de los amores, frente al amado de mi corazón, es el mejor tiempo invertido, como dice la Madre Teresa, la Santa Teresa de Calcuta. Y que si bien los movimientos de la Iglesia son variados, son múltiples en sus formas y en sus carismas, todos suscitados por el Espíritu de Dios, si uno no se entrega a la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, solamente va a trabajar conforme a los criterios humanos y no conforme a lo que el Señor nos pide. Ayer cuando hablaba con mi sacerdote, con el Padre Vicente, que lo conocieron hace un ratito cuando hizo la presentación, él me decía, charlábamos y le decía, bueno, yo vengo de la renovación carismática, muchos años participé de ella, y el día que descubrí la adoración fue como el esplendor de todo lo que esperaba. Quedé maravillada con esa presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Y él me decía, bueno, sos una adoradora renovada. Sí. ¿Y por qué no puede haber legionarias adoradoras?
¿O por qué no puede haber de Acción Católica adoradores? La Eucaristía, me decía él, renueva todos los movimientos de la Iglesia. Probablemente en esa expresión San Juan Pablo II haya querido decir esto, que si nos postramos ante Jesús, sea cual fuera el movimiento en el que participemos, sea cual fuera nuestra tarea, ese tiempo de adoración, esa hora santa dedicada al Santísimo Sacramento, cobra un valor invaluable que hace que ese movimiento se renueve, se refresque, crezca en intensidad. Ya enseguida los voy a dejar en libertad. Es mucho lo que quisiera decirles. Pero lo más importante es que ninguno de nosotros perdamos este año, deje de asombrar la presencia de Jesús. Que nunca nos deje de cuestionar a nosotros mismos esa presencia de Jesús que viene a transformarnos, que nos dejemos moldear por Él, que no tengamos miedo, ¿no? La frase "no tengan miedo" en la Santa Biblia se menciona 365 veces, una para cada día del año. No tengan miedo. Entonces, mis queridos hermanos, adoradores eucarísticos de aquí, de Argentina, de América Latina, desde donde estén, vamos a darle gracias al Señor por este regalo maravilloso que es la institución de la Eucaristía. Vamos a darle gracias al Señor por este sacramento que estará hasta el fin de los tiempos. Vamos a darle gracias al Señor por su presencia amorosa y misericordiosa en cada celebración eucarística. Y también vamos a darle gracias al Señor por los sacerdotes, por nuestros ministros ordenados, que cada vez que repiten la plegaria eucarística y consagran el pan y el vino, son los artífices, los que acompañan de amor infinito el milagro más grande dado a la humanidad. Que el Señor los bendiga. Como decimos en la página, Jesús sacramentado es mi cielo en la tierra. Seguimos adorando al Señor. Vamos a hacer una breve pausa para que puedan almorzar, tomarse un cafecito, conversar, discernir esta enseñanza. Y mientras tanto vamos a transmitir un video en el cual van a encontrar testimonios, canciones. Vamos a homenajear a San Juan Pablo II por el centenario de su nacimiento, escuchar las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Es un tiempo prolongado, tienen tiempo, 1 hora y media casi, para poder hacer sus actividades. Y cuando regresemos ya vamos a regresar directamente desde el templo para adorar a Jesús a través del rezo del Santo Rosario, del canto de la coronilla de la Divina Misericordia, de la contemplación y adoración eucarística, para finalizar con la enseñanza del Padre Vicente, quien nos va a hablar del sueño de Don Bosco, cuando era muy chiquito, apenas tenía 9 años, en los que nos dijo, que le decía: la Eucaristía y la Virgen son los 2 pilares que han de sostener a la Iglesia. Que Dios los bendiga y nos vemos en un rato. Hasta el cielo no paramos.